Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Resetea tu mente con Cecilia Velasco. El día de hoy tenemos a una súper invitada, una amiga que admiro y quiero mucho. Bienvenida, Nancy Andrea Palomeque Castellanos. Ella es médico general con más de 20 años de experiencia, además de ser una sanadora holística con una trayectoria de 15 años. Con una formación sólida en técnicas de sanación ancestrales y o modernas, Nancy ofrece un enfoque integral para el bienestar físico, emocional y espiritual de sus consultantes. Ofrece consultas presenciales y online de medicina integral, es decir, fusiona la medicina alópata con diversas terapias alternativas y ancestrales. Dentro de la mentira de la vida existe tu verdad, que cuando la encuentras hay que seguirla, pisando firme aunque levantes polvo y cortando rosas aunque tengan espinas. Bienvenida, Nancy, Andrea, gracias por tu tiempo y por tu apertura para compartir este tema con el que seguramente muchas personas se sentirán identificadas. El deseo del alma de viajar a otro país. Gracias por estar acá. Hola Ceci, muchas gracias por la invitación a ti, muchas gracias por este espacio que abres para compartir estos temas que, pues como dices, a veces parecen muy simples, pero que a lo mejor muchas personas pueden estar sintiendo en, pues en su interior, en esta parte preguntarse a sí mismos, ¿no? Sin tener que decirles por completo a otras personas, ¿no? A su alrededor, que están sintiendo o que están pensando en esto, ¿no? Em, y bueno, elegimos este tema porque pues creo que somos ahora sí que súper, un poquito ya con experiencia, ¿no? Claro, claro. De sentir este deseo del alma por viajar a otros lugares o a otros países que más allá de un cliché de moda, o sea, porque creo que ahorita hay muchos influencers o hay muchas personas que están como sintiendo más ese llamado, pues también está relacionado con muchas dimensiones profundas de tu ser, ¿no? Que van más allá incluso a lo mejor de razones superficiales o prácticas como querer aprender otro idioma o por querer desarrollar una profesión, ¿no? Sino más bien tienen una perspectiva también un tanto espiritual profunda, ¿no? Que vienen de creencias que pueden estar vinculadas a cosas muy ancestrales que pues podemos abordar, ¿no? Desde otro punto de vista interesante para todos. Excelente, Nancy, gracias. Nancy, ¿qué crees que, desde tu experiencia, claro, qué crees que motiva a una persona a nivel del alma a querer mudarse a otro país o a otro lugar? Pues mira, yo lo resumí ahorita para fines prácticos, en 4 puntos, ¿no? Que una tiene que ver con esta parte de búsqueda de expansión del ser personal y lo que decíamos, espiritual, ¿no? De sentir como un llamado, así como de es que hay otro lugar para mí, ¿no? Aquí donde nací como que no se siente al 100% cómodo, ¿no? Y que pueda ser como incluso hasta que se mezcle en el transcurso de tu vida con un propósito de crecimiento y evolución, ¿no? Profesional también. Este, y entonces viajar a otro país, em, se convierte en una forma de conocer nuevas culturas, de aprender otras lenguas, de desarrollarme profesionalmente en una profesión, en una elección que hice de vida, ¿no? Como, no sé, quienes eligieron, en este caso, por ejemplo, hoy mucho eligen esta parte de ser nómada digital, ¿no? Y entonces, pues,
dices, bueno, pues voy a hacer contenido y ese contenido me lleva a visitar otros lugares, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor puede hacer que va por ahí también, ¿no? También puede hacer que tenga como que ver con energías como específicas que solo se encuentran en ciertos lugares y que están llamándote. Y ahí es donde viene esta parte espiritual que te digo, ¿no? De, no sé, como el deseo profundo de querer ir a Egipto, ¿no? Entonces, que pues es un lugar sagrado para muchos, muchas connotaciones religiosas y también no religiosas, ¿no? ¿Quién no quiere conocer una pirámide, ¿no? Y estar ahí sumergido en la experiencia, ¿no? Y qué se siente estar ahí. Entonces, es como ese llamado energético también de ciertos lugares, ¿no? O como conocer Machu Picchu, ¿no? Entonces, es como están esos llamados, ¿no? O en México incluso por ejemplo, yo soy de Chiapas y sentir ese llamado a conocer las ruinas en Palenque, ¿no? O sea, era como, quiero ir a las ruinas de Palenque, ¿no? Y era como ese llamado de conocer ese lugar desde muy pequeñita, ¿no? Y estoy hablando de 5 o 6 años con que yo soñaba con estar en ese lugar, y era como ya sentir ese llamado, ¿no? Y entonces, en mi experiencia personal, es como muy profundo ese deseo, es inexplicable tal vez con palabras y lo resumo así, como un llamado, ¿no? Eh, de búsqueda, ¿no? El otro puede ser como conexiones ancestrales o karmáticas, por decirlo así, que a veces el alma ya trae de, no sé, tener un ancestro que fue español, venezolano, guatemalteco, cubano, ¿sí me explico? O sea, como tener esa herencia ya de cultura y entonces pues viene ese llamado a conocer esa cultura de mis ancestros, ¿no? Que a lo mejor yo nací en México o estoy en otro lado, pero pues ya eh, es así, ¿no? Entonces, ese llamado ancestral está ahí para todos, ¿no? También creo que podemos tenerlo porque ya hoy la mezcla incluso de razas en todos los países ya es bastante, ¿no? Entonces, puedo hacer como eso. Y la otra es como, el tercer punto para mí sería como un llamado a cumplir como un propósito o misión de vida, ¿sí? En donde puedas sentir el alma que ese es tu propósito y tu misión de vida. Y hoy muchos influencers, incluso podemos ver eso, que dicen, es que nací para viajar, ¿no? O sea, y algunos hoy lo documentan y lo comparten, ¿no? Por las redes sociales, pero habrán muchas, miles de personas que desde antes sentían ese propósito de, nací con el propósito de viajar y que tomaron sus maletas, sus cosas personales más íntimas y así se fueron a viajar por otros países, ¿no? Y a lo mejor encontraron otro lugar, a lo mejor no, regresaron a su mismo lugar, pero sentían ese llamado como una misión de vida, ¿no? De nacer para eso. Y el cuarto punto sería como la exploración de libertad y aventura, ¿sí? O sea, nazco en un lugar, pero en ese lugar las creencias, la forma de vida que representan mis padres, la sociedad en la que me estoy creciendo, no me hace sentir esa libertad de ser o no me hacen permitir vivir aventuras, ¿no? Que quiero, eh, pues, vivir como, no sé, incluso hasta, por ejemplo, yo nací en Tapachula, Chiapas, y yo recuerdo también desde muy pequeñita sentir este llamado a conocer y a viajar. Y entonces a los 11 años, Ceci, o sea, a los 11 años, te estoy hablando de que en los años 90, o sea, una niña de 11 años se fue a la playa, a un campamento sin sus padres. O sea, a los 11 años, ¿sí? Entonces era como, ¿en serio? O sea, pero era ese llamado, ¿sabes? A conocer la playa sin mis padres, a vivir la aventura, o sea, porque queda a media hora de mi ciudad, ¿no? Entonces, pero ya era una aventura, ¿no? Y sentía como esa libertad. Pero cuando mis aventuras fueron
creciendo, ¿sí me explico? De querer ya tener otras vivencias, ya no se sentía tan cómodo, ¿no? Como recuerdo también en el momento en el que quise empezar a salir e ir a un antro, y en aquella época, para mi familia, para las costumbres en las que vivíamos, eso era imposible, ¿sí me explico? Y entonces creo que la única manera que mi alma encontró de vivir otras experiencias, otras aventuras, también fue pues irse de ese lugar, ¿no? Entonces, ese llamado de libertad sería como el cuarto punto que yo podría como expresar, ¿no? De este llamado del alma. Súper, muchísimas gracias por compartirnos. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. ¿Sí? Ay, súper. Andy, en tu experiencia personal, ¿cómo ha sido irte de tu nido, de tu lugar de origen y también qué te ha impulsado y qué medios has tenido para poder salir? Porque si bien muchas personas en su momento, bueno, yo igual me considero, me identifico contigo desde chiquita, querer salir, conocer, explorar otros lugares, otros espacios, incluso otras formas de, pues, de ser, de como, sí, darle lugar a mi ser, ¿sí? Expandirlo quizá y pues conocer otras experiencias, otras formas de vivir incluso, ¿no? Para mí es muy apasionante, entonces, ¿cómo ha sido para ti? Pues mira, ha sido de mucho crecimiento, como dices tú, y mucho aprendizaje. En primera instancia, como te resumía los puntos, para mí fue una decisión como aparentemente salir de Tapachula, Chiapas, era una decisión para mí como de voy a ir a estudiar una carrera que no hay en mi lugar, ¿no? Yo recuerdo que en ese entonces, pues yo decidí estudiar medicina pues la carrera de medicina en Tapachula era particular o particular, una escuela privada, pues. Entonces era como tener que pagar por la educación de esto mensualmente. Y entonces yo dije, bueno, si yo voy a estar en una escuela privada aquí en Tapachula, que me parece, pues, no tiene un nivel académico, pues, tan elevado como en otros lados o en otros estados de la República Mexicana, entonces, pues, yo creo que mejor el dinero que vamos a invertir mensualmente en pagar esa escuela, pues lo pago en renta o y en otras cosas en otro estado, ¿no? Y entonces, así fue como elegí como estudiar medicina en otro lado y en primera instancia me fui a Veracruz. Después de esa escuela no terminó de convencerme y me fui al año siguiente a Puebla y ya en Puebla, en la Benemérita Autónoma de Puebla, ahí terminé em, la carrera de medicina. Los años que yo estuve en Puebla nunca dejó de ser para mí o de existir esa intuición y esa curiosidad por conocer otros lugares. Y entonces yo recuerdo que como estudiaba y trabajaba, lo que trabajaba muchas veces lo ahorraba y cuando ya llegaban las vacaciones, yo sí iba a mi casa, a Tapachula y todo, pero yo no sentía como ese arraigo, ¿sabes? Yo veía a mis compañeros eh, que terminaban, venía un puente y era de, sí, me voy de puente a mi casa, ¿no? Y así, corrían a su casa. Y yo era así como de, ¿viene un puente? ¿A dónde? ¿Qué puedo conocer aquí cerca de Puebla? Así me explico, era como siempre buscar conocer otros lugares aparte de mi lugar de origen, ¿no? Y de Puebla, que ya conocía, ¿no? Entonces era como siempre buscar nuevas experiencias, aventura, ¿no? Y entonces esa otra parte que te digo, ¿no? El otro punto de la aventura, ¿no? El conocer nuevas cosas. Entonces, pues recuerdo que mis planes siempre iban enfocados más en los fines de semana, a decir, a ver, pero viene el 15 de septiembre, oye, pues yo en Tapachula, yo nunca celebré porque, pues en aquellos entonces en Chiapas, cuando yo era una niña, no teníamos tanto eso del mexicanismo y hacer la noche mexicana y todo eso. Eso llegó tarde a Chiapas, te he de decir. Entonces, mm,
cuando yo crecí y vi que en Puebla era una reunión súper familiar y que hacían una súper comida y que era como estar en Navidad, yo dije, bueno, pues quiero saber más de esto, ¿no? Entonces era como también aprender de la cultura, ¿sí? Entonces me di la oportunidad de conocer muy bien la cultura poblana en todas sus facetas, no solamente en la parte, pues, de estudiar ahí y de conocer la ciudad, ¿no? Sino de bien realmente empaparme de convivir con familias poblanas, ¿no? Entonces, y tuve y tengo grandes amistades, con algunas sigo muy en contacto a menudo, con otras no tanto, con otras no nos hemos vuelto a comunicar, pero sigo teniendo el recuerdo más grato de esa cultura, pese incluso a los comentarios nacionales. Entonces, porque muchos de esos hogares me dieron cobijo, ¿sabes? Entonces, pero fue porque también yo me supe adentrar y darle espacio a conocer esa cultura, ¿sí? Entonces, como que esto fue creciendo y ya después no era solo conocer Puebla, era conocer otros estados, conocer también a fondo esas culturas de los otros estados. Y al terminar la carrera, el primer año que terminé la carrera, yo elegí trabajar en otros lados, o sea, una por el sueldo, porque la verdad es que las condiciones ahí en Puebla del sueldo eran más bajas que en otros estados. Y cuando yo terminé, pues yo ya había tenido la experiencia de trabajar y estudiar, ¿sabes? Entonces, ya tienes como cierta expectativa de que pues vas a mejorar el sueldo al terminar la carrera y cuando no es así, entonces dices, bueno, no, tengo que buscar otras opciones. Y otra fue ese deseo de conocer otros estados y así fue como el primer año de carrera viví en casi toda la República Mexicana. O sea, me la pasé viajando por toda la República. Aquí hay otro empleo de pagan mejor. Pues me voy para allá también a vivir. Y ahí estuve un mes, ya después, primero en Tecamachalco, en Puebla también, pero es un pueblito cerca. Después estuve en otro lado, ya en Tula de Allende Hidalgo. Después estuve en Guadalajara. Después estuve en Sonora. Después regresé a Chiapas. Estuve un rato también en San Cristóbal de las Casas viviendo. O sea, como que este ímpetu de conocer siempre fue ahí, creciendo, creciendo, creciendo. Y en las posibilidades, pues se fue haciendo más extenso, primero conociendo todo mi país y después, pues la vida me llevó a casarme con un extranjero y entonces me voy a, a Colombia a vivir hace 3 años, 4 años. Me fui a Colombia la primera vez. Y y ya después estuve 2 años viviendo en Colombia seguidos, y ya conocer otras culturas, darte cuenta de esta adaptación que ya había vivido en otros estados, ¿eh? Porque es adaptarte a las costumbres, a todo lo de ellos, ¿no? Hablar el mismo idioma, porque a veces incluso, por ejemplo, al principio yo me he mudado ahorita en lugares donde todos hablamos español, pero aunque leemos el mismo español, tenemos modismos diferentes y entonces pues decir una palabra en un lugar no es lo mismo en otro lugar, entonces adaptarse a todo eso también es un requerimiento, ¿no? De ese espacio. Adaptarse a no estar también en contacto con la familia de origen, o sea, creo que eso es lo que más cuesta en muchos casos. Para mí también pasó por etapas, ¿sabes? Al principio fue yo recuerdo como un enojo colectivo, sentía yo, como un enojo colectivo de todos mis allegados de, ay, pero ¿por qué te fuiste a Puebla? Ay, pero pues aquí podías quedarte, ¿no? Incluso yo cuento mucho que al principio cuando me fui, me enojé con mi mamá se enojó conmigo porque sintió que la abandonaba, ¿no? Y entonces fue como darme cuenta cómo esto va repercutiendo y a modo que vas avanzando, cuando yo elegí incluso irme ya del país la primera vez, entonces fue como también sentir esto, este desarraigo,
pero muchas veces estas situaciones también las provocas tú, ¿sabes? Porque en tu inconsciente no encuentras una forma amable o no conocías una forma amable de desarraigarte y de elegir viajar o cumplir con este propósito de viaje sin sentir que traicionas a los que no se van. ¿Sí me explico? Eh, o sin sentirte la mala del cuento porque estás eligiendo hacer otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, es como todo un proceso, así como lo decías. Viene un duelo inminente, cada mudanza. Ajá. Para mí ha sido un duelo inminente de cada lugar donde te vas dejando pues muchos recuerdos, muchas experiencias que son gratas, otras no tan gratas. En algunos lugares ha sido más fácil moverse, no digo que no, pero de todos modos se quedan ciertos recuerdos, ¿no? Hoy como pues muchas veces digo, Colombia para mí, o sea, fueron los 2 primeros años de mi hija. Entonces, todas las memorias de esa primera infancia, muchas de ellas están ahí. Entonces, para mí también es complejo, ¿no? En las creencias de cómo crecimos, porque pues yo crecí en un solo lugar, mi familia era muy de un solo lugar, ¿no? Entonces, somos pocos los que vivimos fuera de Chiapas, de hecho. Entonces, fui la primera, eso sí tengo que decirlo. También creo que por eso fue más difícil y por eso se enojaron muchos conmigo al principio. Ajá, inconscientemente, ¿no? Y conscientemente también. Qué valiente. Sí, porque fui la primera en dejar Chiapas y vivir en otro lugar, o sea, en otro estado siquiera, ¿eh? Déjame decirte. Entonces, ya después, con el tiempo ha sido mucho más fácil. Y ahora veo a mis sobrinos y todos quieren viajar. Sí, o sea, todos quieren viajar y todos ponen de ejemplo, incluso a la tía, ¿no? Que ha viajado, que conoce tantos lugares. Entonces, o a otros tíos o a otros primos míos que también ya han viajado, incluso a lo mejor algunos más que yo, y que conocen otros países o más países que yo. Entonces, es como, qué padre abrir ese rubro, ¿sabes? Ha sido muy bonito para mí, muy satisfactorio con el paso del tiempo, darte cuenta que parece una acción insignificante en su momento, pero que eso abre muchas puertas, abre muchas puertas, ¿sí? Y lo hace posible o mucho más tangible para todos los demás, ¿sí? Porque aparte también aprenden de tu experiencia y te digo, hoy, por ejemplo, tengo primos que estuvieron después que yo, son menores de edad que yo y han viajado más a otros países, sí, a muchos más países que yo y han vivido también en otros países. Entonces es como, pues qué padre que se pueda abrir esa comporta para ellos y que para ellos también fue fácil cumplir con otros objetivos profesionales y de viaje, ¿no? O que conjuntaba los dos, ¿no? Y eso es también muy valiente. Yo no sé si tú también seas como de o la primera en salir tan lejos de tu comunidad, pero sí se siente el duelo, ¿sabes? A un mayor. Tú creo que tú también viviste en otros estados y no es el mismo duelo, es como dimensionar, yo creo, por tres la potencia del duelo cuando dejas por primera vez tu país para irte a vivir a otro país, ¿no? Entonces, y aunque te mudes de estado, creo que es diferente también el desarraigo. Pero lo que decía del arraigo, ese cordón umbilical, ¿sabes? Se lleva, ¿sí? Esas raíces se llevan a donde vas y es importante que las llevemos. Me decían una vez en Colombia, es que tienes que adaptarte a este espacio. Y yo decía, sí, o sea, sí, yo me adapto, yo conozco Colombia, yo voy conociendo de su idioma, yo voy conociendo cómo se expresan, pero yo no puedo dejar mi esencia, porque eso es algo que he aprendido a lo largo de tantas mudanzas. Uno tiene que llevar su esencia, esa particularidad suya, y creo que uno de los propósitos de tanto viaje también es eso, autorreafirmarte.
¿sí? Creo que muchas personas y descubrirte en nuevas habilidades, en nuevas formas de vida, en nuevas formas de ser, pero siempre con tu esencia, ¿sabes? O sea, como que las bases tuyas tengan un cimiento que vas a llevar y que a lo mejor lo vas a traspolar a otras culturas o a otros lugares donde vas a vivir, pero esa base tuya pues se pueda llevar, ¿no? Yo llevo a la chiapaneca que soy a todos lados, ¿sí? Entonces, más allá de la mexicana, o sea, yo llevo a esa chiapaneca, esa tapachulteca que soy a todos lados. ¿Sí? Me encanta eso de ti que, ay, no sé, estoy segura hace cuánto tiempo te conozco, quizá 6 años, 7 años, y todo el tiempo, o sea, bueno, te conocí en Ciudad de México, yo soy originaria de Calvillo, Aguascalientes, entonces, este, te conocí con esta esencia y luego te mudas a Colombia y luego ahora estás en Estados Unidos y se sigue justo manteniendo tu misma esencia. Entonces eso es padre, es admirable porque igual ubico a otras personas que se mudan o incluso ya estando aquí, yo radico ahora en Canadá y bueno, no sé cómo era la esencia de esas personas antes, pero sí siento que hay personas que cambian, ¿sabes? Como que se siente distinto. Y bueno, yo no sé, no me había puesto a pensar en eso, no sé si yo sigo manteniendo la misma esencia o la... Yo la siento muy parecida y creo que hay lugares que te acrecentan. Eso también lo he aprendido ahora que estoy mudando de país, déjame decirte. Ok, Em, Cada lugar que recorres, y ahí es el otro punto que puse, de esta parte del reconocimiento kármico, de este sentir este llamado energético del lugar, porque a veces hay lugares sagrados que te llaman, ¿no? sí. Eh, pero también hay lugares que te llaman porque ahí vas a conectar con algo de ti que te va a ayudar a evolucionar tu esencia. No, no es que cambies, a evolucionar esa que ya eres, ¿sí? O ese que ya eres, ¿sí? Y eso es muy bonito de ver y eso debería de ser. No es lo mismo mudarse, y eso lo veo, por ejemplo, ahora no sé si te pase con las colonias allá de latinos, pero no es lo mismo mudarse a otro país y quedarse solamente con la convivencia de las mismas personas latinas que mudarse a otro país y convivir con muchas otras etnias y poder mezclarse, poder estar abierto a esta mezcla te permite realmente evolucionar, te digo, tu alma a este otro nivel, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, permitirme amar sus raíces, ¿no? Hoy, por ejemplo, puedo decir que extraño las empanadas de la esquina de mi casa en Colombia, o sea, de verdad las extraño y que si un día regreso a la ciudad tendré que ir a ver si todavía están, la verdad, porque son las mejores empanadas que he probado colombianas, ni siquiera aquí o en otro lado las he probado, entonces es como, ni siquiera la misma ciudad incluso. Entonces, es como mezclarte con esa esencia de los lugares donde visitas, de donde vas creciendo, te da algo, si te permites, obviamente, vivir ese algo, ¿no? Ese parte de ti de evolución. Incluso si eso es reafirmarte que no quieres estar ahí, que quieres estar en tu lugar de origen. ¿Sí me explico? O sea, eso también está bien, ¿sí? Claro, es súper interesante ahora que lo mencionas. Por ejemplo, a mí me ha sido fácil, creo que adaptarme a los lugares donde he ido e inmiscuirme en su cultura, en sus maneras de ser, pues, de vivir, ¿no? Ujú. Pero hay lugares donde sí justo me siento como más arraigada, como que esa tierra me abraza, me provee, como que todo fluyera de una forma mucho más fácil, cosa que no sentía en mi lugar de origen, ¿no?
Y ahora que, y sí creo que también lo viví como un duelo, porque es, ¿por qué no puedo tenerlo todo, no? Estar cerca de mi familia, cerca de mis amigos y aparte fluir en la parte profesional, económica, en todos los sentidos. Y es como, bueno, es un duelo, es una experiencia, pero sin duda sí cada lugar va dejando algo para querer volver. Bueno, en mi experiencia ha sido así, Sí, algo que me hace que diga: "Ay, extraño esto de este lugar", ¿no? sí. Sí, y qué bonito que has podido inmiscuirte, te digo, porque eso es bien padre, conocer las culturas, inmiscuirte en ellas y después de extrañar ciertas cosas de ellas. Eso es muy Exacto. bonito. Ujú. Es la parte bonita de viajar, ¿no? De realmente vivir un poco a profundidad. Decía una vez una tía de mi esposo en Colombia, quiere conocer Colombia, váyase al mercado, ¿sí me explico? O sea, Sí, vaya y vive entre la gente, si métase sí, o sea, era claro, y es eso, o sea, vaya a la plaza, vaya, o sea, sí es como, sí, o sea, tienes que inmiscuirte, no nada más llegar y voy a tomarme la foto y o sea, no, sino es como realmente inmiscuirte en el día a día, como dices, y que ahí mismo tú vayas haciendo tu rutina, ¿no? Hay una parte de mí que extraña y extrañaba un poquito más al principio cuando me fui, la rutina de Colombia, la verdad, para mí, para mi hija, ¿no? Pero ya después, con el tiempo en los viajes, mi misma hija, o sea, mi hija me enseñó esta parte de la adaptación más, porque yo observo cómo ella vive el duelo, he observado cómo ella vive este duelo, pero también he observado su facilidad para adaptarse. O sea, eso me tiene impresionada. sí, Porque es claro. una niña de 3 años y tiene una facilidad para adaptarse y soltar, ¿sabes? Entiendo con ella también esta parte, y ahí vamos a salirnos un poquito tal vez del tema, no mucho, pero sí con esta parte de que toda alma trae un destino, ¿sabes? Y trae ciertas memorias que a lo mejor ya para la siguiente generación son más fáciles algunas cosas que para otros, ¿no? Entonces me queda claro que esas memorias las trae de su padre y mías, ¿no? Porque pues también su padre pues viajó fuera de su país, incluso él viajó antes que yo fuera de su país, entonces me queda claro que ya lo trae, ¿no? Trabajado en su esencia, pero verla ejecutarlo, ver esta comprensión de, hoy por ejemplo tiene una frase que mis papás y mi hermana se quedaron asombrados de que sucede un hecho o un evento o algo y ella inmediatamente en esta parte de madurez que va teniendo emocional y de comprensión de la vida, este, ella agarra y dice, mamá, tranquila, se regó el agua, pero no pasa nada. O sea, es como, se regó, no pasa nada, mamá. Trae el trapo, vamos a limpiarlo, ¿no? O sea, es así como súper relax, ¿no? O sea, te digo, sí me queda claro que los padres hemos hecho un trabajo antes, ¿no? Para que ellos actúen así, pero ella lo adopta con una facilidad que lo hace ver más re fácil todavía. Entonces, pues es fácil, es bonito, es un bonito recordatorio de la adaptación que el ser humano trae consigo incluso como memoria, porque nosotros como seres humanos, y ahí va una parte de llamado también, somos nómadas, ¿sí? En un inicio. El ser humano era un nómada, llegó e hizo asentamientos para poder tener provisiones, para poder, pues sufrir menos las intemperies del medio ambiente, ¿no? ¿No? Pero en sus primeros inicios está comprobado, pues científicamente incluso que somos nómadas, ¿no? Entonces, pues está bien, ya no me siento, o incluso lo que yo veo es también ellos, hasta como culturas,
cuando ya un lugar no les proporcionaba todo, se movían en manada, ¿sí? Entonces era como, bueno, ese sentimiento está ahí. Si hay un lugar que llegado un momento ya no te proporciona, pues, algo completo o sentirte completo, ¿no? O completa, pues está bien irse a otro espacio o buscar otro lugar, ¿no? Nosotros hoy, como dices, pues emprendimos justo la búsqueda de un tercer país para vivir, porque ni México ni Colombia nos terminó de hacer sentir es aquí. ¿Sí me explico? O sea, ese sentido. Em, y entonces decidimos, pues vamos a buscar un tercer país, ¿no? Así, como tal. Pues estuvimos ahora en Estados Unidos, una temporada, yo creo que van a ser 6 meses, 7 meses, ajá. Y ya también tampoco sentimos, nos ha dado mucho, estamos súper agradecidos con la tierra aquí de Estados Unidos. Sin embargo, tampoco se siente como ya es el lugar. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, en este caso, en esta jornada y en esta esencia nuestra que tenemos de saber encontrarle el sentido y de seguir el llamado, ¿no? Pues vamos a seguir en esa búsqueda, ¿no? Entonces, y estamos abiertos a eso. Ujú. Muy bien, mi Andy, gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, ya para ir concluyendo con este episodio, me encantaría preguntarte cómo puede el deseo de migrar o viajar reflejar un llamado interno de libertad o búsqueda de expansión. Por este sentido que te decía yo, de que en donde estás, pues ya no sientes, ya te sientes preso, ya te sientes no completa o no completo. Y entonces, se mezcla esto, ¿no? El buscar esta libertad y esta expansión, este siguiente nivel mío, ¿no? Con el llamado a mudarte de municipio, estado, país, ¿no? Porque puede ser que no te tengas que mudar muy lejos, a lo mejor nada más es mudarte de un municipio a otro, ¿no? Y entonces es Incluso como, de casa. ajá, o incluso de casa, exacto, sí, sí, sí. Y entonces, pues es como hacer ese movimiento, hacerle caso a tu intuición, a ese sentido de, es que aquí ya no estoy completa, ya no estoy completa, o ya me siento preso, o ya me siento presa, o ya este espacio no me está dando incluso físicamente los requerimientos que quiero, ¿no? Es como cuando eres soltero y vives en un departamento de un cuarto, pero pues ya después cuando tienes familia, llega un momento en el que sabes que un cuarto no va a ser suficiente. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, pues es eso, definitivamente sí van de la mano, ¿eh? Yo considero que sí van de la mano el buscar la libertad y expansión con el sentir un llamado de mudanza. Vamos a resumirlo así. No vamos, solamente de país o de viaje, sino de mudanza. Mudanza. Ujú. Muy bien. Andy, si nos pudieras enlistar las lecciones que has aprendido al migrar, ¿cuáles serían? Ay, no estaba preparada para esta pregunta. Mm, ok, Lo que te venga. sí, sí, Primero. sí. Em, las lecciones más grandes que he tenido de migrar es, número uno, reconocerme en cada espacio, como te dije a un principio, reafirmarme, ¿sí? O sea, esa ha sido una de las lecciones más grandes porque hoy sé quién soy. ¿Sí me explico? Si nadie me va a venir a decir, oye, tú eres ta, ta, ta. No, yo sé quién soy.
¿sí? O sea, y eso creo que se lo debo mucho a las mudanzas, ¿sí? Porque en cada mudanza ha sido un reafirmarme, ha sido un saber quién soy, ¿sí? La siguiente lección que yo pondría es como, obviamente, el tener este open mind, o sea, la mente siempre abierta a todas las posibilidades, ¿sí? Y eso me da la capacidad incluso de hoy manifestar en muchas áreas de mi vida eh, eh, metas, ¿sí? Porque justamente muchas veces cuando solamente conoces un lugar y cuando solamente estás anclado a una sola dirección, em, pues después no saber moverte en otro lugar, no saber, entonces te cierra las posibilidades, ¿sale? Y entonces en todas las áreas de tu vida ves menos posibilidades que una persona que ha conocido más cosas, ¿sí? Y no solamente porque vaya y viaje a otros países, porque también he visto ese efecto dominó en que muchas personas van a otros países, pero no van solo por tomarse la selfie, ¿sí me explico? Y no interactúan con el lugar del todo o no se sumergen en esto. Y entonces no es así. ¿Sí me explico? También no ves mucho el crecimiento en esos seres humanos a veces, ¿no? Y lo he visto, a ver, conozco muchas personas también que viajan o han viajado mucho y dices, bueno, pero tampoco le veo como tanto expansión, ¿no? O tanta evolución. Sí, y yo no digo que no, te digo, como decías, la esencia pues sigue siendo la misma, pero siempre en esta evolución yo siempre digo, a dónde voy, pues más, ¿no? Es ir por más, de sentirme, no por más, estoy hablando de lo material, sino de sentirme como en esta parte de proporción del disfrute de la vida, ¿sí? Que haya más disfrute, ¿no? O sea, la tercera, el tercer punto es aprender a vivir el presente, ¿sí? Porque a través de tantas mudanzas y tanto viaje, justamente he aprendido que lo más importante es el hoy, ¿sí? Y que lo que haces hoy construye, sí, el mañana, ¿sí? Porque hay viajes que no nacieron sí, me voy a Estados Unidos y ya mañana estoy allá. No, pues yo no tenía ni visa. ¿Sí me explico? Hay pasos que tengo que seguir para ejercer y para estar ahí, ¿sí? Que sí, hoy digo, la visa fue súper fácil conseguirla, o bueno, fue un trámite muy sencillo para nosotros, mientras que he escuchado otros casos que ha sido como un poco más complejo, ¿no? Entonces, pero creo que eso se debe a la apertura, a todo esto que ya te estoy platicando, ¿no? Entonces, ese tercer punto de vivir en el presente, pero con la noción de que mis pasos que estoy dando ahorita están encaminados hacia un futuro, ¿sí? A una meta, ¿sí? Y entonces, y el cuarto, agregaría un cuarto punto, que es esta parte de valorar tus raíces incluso, ¿sabes? A veces creo que hay personas que necesitamos justamente eso para valorar y no valorar porque cuando estés ahí no lo valores, sino para saber con qué sí quedarte y con qué no quedarte de eso. Es mucho más fácil para mí desprenderme incluso del pasado y desprenderme de creencias arcaicas que y creo que para todas las personas que han viajado y han conocido otros lugares es mucho más fácil y identificar con qué sí quedarse y con qué no quedarse de esas raíces. Qué bello, muchísimas gracias, Sandy, escucharte, compartir tu experiencia de verdad. Segura estoy que para muchas personas será de valor, de contribución. Y bueno, pues ya para terminar y cerrar con nuestra entrevista, me encantaría si le puedes dejar aquí
las personas migrantes o a Ah, quienes tienen el deseo de ese deseo interior que tú y yo sentimos en algún momento, sí. ¿qué mensaje les puedes dejar? Cree que independientemente en el momento en el que te encuentres con respecto a este sueño que tienes de viajar, eh, todo inicia con creer que hay una mejor vida posible para ti. Mm, gracias, gracias, así sea. Mi Andy, y pues te agradezco mucho tu tiempo. Bienvenida cuando tú lo desees a este espacio, a este podcast de Resetea tu Mente. Por último, me encantaría que nos comentaras dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales y bueno, si tienes algún curso, taller próximo también. Este es el Ah, momento. gracias por el espacio. Pues me pueden encontrar como Universo Madre Medicina en Instagram, Madre Medicina en Facebook, ajá, Madre Medicina también en YouTube, que es un canal que apenas acabo de abrir, pero bueno, ya tenemos también ahí contenido empezando a subirse. Pues en- pues nada, que yo ahorita estoy solamente dando consultas online, eh, personales, y algunos talleres que se anuncian obviamente en las redes sociales, ¿no? Mi próximo calendario son 2 eventos presenciales. La Tierra, pues aquí en Estados Unidos, ha abierto como un espacio y bueno, dos espacios. Uno va a ser en Atlanta, Georgia, que es el despertar de tu mujer medicina, que es literal un, una iniciación para las mujeres que estén sintiendo ese llamado a conectar con su esencia mágica, con su esencia de mujer medicina. Y el otro evento que tengo, ese es el 5 de octubre. Y antes de eso tengo el otro evento que es en Florida, en Monticello, Florida. Tengo 28 y 29 de septiembre, este, una meditación y un taller de constelaciones familiares presencial. Súper, felicidades. Bueno, pues Gracias, que se sigan abriendo tus caminos, mi querida Andy, para ti y tu familia. gracias, gracias, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio.